Buenas, mi nombre es Tomás Enrique Rodríguez y seré su profesor de matemáticas. Reciban de mi parte un afectuoso y cordial saludo. Vamos a mostrar una explicación detallada de la guía pedagógica número 2. Vamos a iniciar con una parte introductoria con los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir de la forma A sobre B en forma de fracción, o sea, un número arriba y un número abajo. Donde hay ves un números enteros, como por ejemplo 2 tercios, ¿sí? Los dos números son enteros. Y hay una condición es que el denominador, o sea, b, es diferente a cero. Vamos a recordar esta parte. El de arriba numerador, es el numerador y el de abajo es el denominador. Ahí lo tenemos. Esta fracción que tenemos acá, este número es irreducible, el 2 tercios, ya no se puede simplificar más. Existen fracciones equivalentes, como es el 4 sexto, es equivalente a 2 tercios, porque al simplificarlo, por ejemplo, el 4 tiene mitad, que es 2, y el 6 también es un número par, tiene mitad, que es 3. Me va a dar el mismo número. O sea, estas son fracciones equivalentes. También podemos escribir, ¿sí? Este número que tenemos acá, esta fracción, en forma de decimal, representarlo también como decimal. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos expresar? Es una operación sencilla, nada más es dividir el numerador entre el denominador. 2 entre 3 no cabe, por eso vamos a colocar 0 al cociente y una coma para poder colocar este 0 acá y poder hacer la división. 20 entre 3 cabe a 6. 6 por 3, 18, que de 22. Si sigo colocando un 0 acá, siempre me va a dar 6. 6 por 3, 18. El residuo siempre va a ser 2, ¿sí? Y yo lo puedo hacer eh, muchas veces, ¿sí? Siempre el residuo va a ser 2. Entonces, cuando esto pasa, podemos llamar este número decimal como periódico, porque siempre se va a repetir. Puedes hacer esta división muchas veces, que siempre te va a dar 6. En este caso, se va a llamar este decimal como periódico puro. Decimal, periódico puro. Sí, siempre se repite. Entonces podemos escribir el 2 tercios en forma de decimal como 0,6. Y acabamos de hacer la división. Y para no escribir todo esto 6, vamos a colocar una rayita arriba o un sombrerito, como quieras. Esto me indica que el periodo es 6. El periodo es todo aquello que se repite. Pueden haber números decimales exactos, como es el caso de el resultado, ¿no? La expresión decimal de 7 medio es 3,5. Al hacer la división 7 entre 2, tenemos que 3 por 2, 6, que de 7, 1, 0, 5 por 2, 10, que de 10, 0. Cuando el residuo es 0, ahí lo tenemos, el residuo es 0, es un decimal exacto, ahí lo tenemos. Además de esta parte, quiero mostrarles los ejemplos que está en la guía pedagógica. Aquí lo tenemos, nos muestra que es un número racional. Para hallar la representación también decimal, nos muestra que nada más es dividir el numerador entre el denominador. Aquí hay algunos ejemplos. Nos dicen que eh, menos 11 cuartos, para encontrar la parte decimal, solamente es dividir el numerador con el denominador. 11 cuartos nos va a dar 2,75. Este es exacto, exacto. Vamos a ver 11 entre 4. ¿Cómo cabe? A 2 por 4, 8, que de 11, 3. El 3 entre 4 no cabe, por eso hay que agregar una coma acá para poder colocar el 0 acá. Y 30 entre 4 es a 7, cabe a 7. 7 por 4, 28.
que de 30, 2. Podemos agregar otro 0 y seguir al menos 2 o 3 veces, hacer el mismo procedimiento, es la sugerencia. Y 20 entre 4 es 5. 5 por 4, 20, que de 20 es 0. Cuando el residuo es 0, podemos decir que este es un decimal exacto porque tiene fin. Aquí, por ejemplo, tenemos el 5 noveno. Para obtener la parte decimal es dividir el numerador entre el denominador y tenemos la parte entera que es 5 y la parte decimal, la parte entera que es 0 y la parte decimal que es 5, que es el periodo, siempre se repite el 5, por eso al 5 le vamos a colocar una rayita arriba, que es lo que me indica que es el periodo, que es lo que se va a repetir. Este es un decimal periódico, periódico puro, porque tiene eh, como decimal el periodo nada más. Aquí el caso 1 es un decimal exacto, decimal exacto. Y el caso 3 tenemos que la parte entera es 0 y la parte decimal es el 9 y 3 3. Este punto, punto, punto significa que se repite el 3, ¿sí? Entonces, este es un número decimal periódico mixto, porque aparte del periodo tiene uno que no se repite, que es el 9. El 9 no se repite. Por eso se escribe de esta forma y al 3 nada más se le coloca una rayita arriba indicando que es el periodo, que el 3 es periódico, que se repite. Entonces, cuando el periodo está acompañado de otro número, que es pues, en este caso es el 9, es mixto, o sea, periódico, periódico mixto, ¿sí? Mixto. Ahí lo tenemos. Vamos a seguir mostrando. Aquí tenemos el procedimiento de cómo hallar la parte entera y la parte decimal, ¿sí? Ya se los hemos explicado. La parte entera es lo que está antes de la coma y el número después de la coma se denomina parte decimal. Vamos a mostrar acá algunos ejemplos. Bueno, aquí nos muestra, es muy importante también explicarle este mapa que tenemos acá, los números racionales que se pueden escribir como decimal. El procedimiento es sencillo, dividir el numerador entre el denominador. Pueden ser finitos que tienen fin, en este caso son los decimales exactos, y pueden ser infinitos, ¿sí? Infinitos que no tienen fin. En este caso pueden ser puros que tienen el periodo, ¿sí? El número se repite. Y pueden ser infinitos periódicos mixtos que están acompañados de otros números. El periodo acá es 5 y lo acompaña el 2. El periodo acá es 8 y lo acompaña el 34, el 3 y el 4. La parte entera es lo que está antes de la coma. Aquí tenemos un ejemplo. Acá nos muestra la parte entera, que es 45, y la parte decimal que está después de la coma. Entonces, es muy importante determinar la parte entera y la parte decimal de un número. Este es un decimal finito porque tiene fin, es exacto. Este es periódico porque mire que el 3 tiene una rayita arriba, ¿sí? Esto significa que el 3 es periódico. Su periodo es 3. Acá el periodo es 1, 3, 2. En otros casos, para que me entiendan muy bien, esto es 11,4, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Siempre se va a repetir el 1, el 3 y 2 porque son los que tienen esta rayita arriba, lo que me indica que es el periodo. Y es mixto porque está acompañado de otro número, ¿no? Vamos a borrar. Y aquí tenemos entonces la actividad número 1, donde es identificar la parte entera y la parte decimal de los siguientes números, ¿no? Y luego escribir el proceso que utilizaste. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso número 1, tenemos que la parte entera, que es lo que está antes de la coma, es el 4. Ahí lo podemos observar.
Esta es la parte entera, entera, y esta es la parte, esta. Vamos a usar dos colores, ¿no? Es el procedimiento que voy a colocar. Esta es la parte decimal, decimal, y vamos a utilizar el rojo, podemos señalar acá, como parte entera. Mire que el 4,8282, estos puntos, punto, punto, significa que se repite el 82, es periódico. Se puede escribir como 4,82 y el 82 una rayita arriba indicando que es el periodo, que siempre se va a repetir esa parte. Entonces, cuando le dice acá luego escribe el proceso que utilizaste, es si vas a utilizar dos colores, si vas a escribir qué es el periodo y cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. Lo importante es que me identifiques acá cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal y que yo lo pueda entender, ¿sí? Vamos al punto 2, aquí lo tenemos, es una tabla donde le colocan varios números decimales. El caso 1 es exacto, mire, porque tiene fin. Este no tiene fin porque tiene varios puntos. Punto, punto, punto significa que continúa hasta el infinito. No tiene fin. Por eso es periódico y es puro porque el periodo no está acompañado de otro número. ¿Sí? Este lo podemos escribir como 0,7 y una rayita arriba. Periódico puro. El periodo es 7. Este es periódico mixto. ¿Por qué? Porque el periodo, que es 6, está acompañado de otros números que no se repiten, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí tenemos, vamos a hacer este. 20,83 es periódico mixto porque el periodo, que es el 3, está acompañado de otro número que no se repite. Entonces es mixto. Aquí vas a indicar cuál es el periodo es 3, ¿sí? Inicia después del 8, que es el número que no se repite, ¿sí? Este es exacto, exacto, porque no tienen punto, 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 ¿sí? Este punto, 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 3 puntos es que se repite, ¿no? Vamos a al siguiente punto, a la siguiente actividad 3. Aquí tenemos el punto 3. Expresa cada fracción como decimal. Luego clasifícalas como decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. Voy a desarrollar el punto 1, ¿sí? El primero. Vamos a desarrollarlo. ¿Cómo expresamos, ¿sí? Una fracción como decimal? Nada más es dividir el numerador entre el denominador. 3 entre 8 no cabe, que el 3 es menor, por eso debemos colocar un 0 acá, una coma, y aquí ahora sí podemos dividir. 30 entre 8 cabe a 3. 3 por 8, 24. Que de 30, 6. Si agregamos otro 0 acá, nos queda 60 entre 8. La tabla del 8, un número que multiplicado por 8 me dé 60 o aproximadamente 60. 8 por 8, 64, se pasa, debe ser entonces el 7, ¿no? 7 por 8, 56, que de 60, 4. Si agregamos otro 0, nos va a quedar 40 entre 8. En la tabla del 8, un número que multiplicado por 8 me dé 40, es el 5. 5 por 8, 40, que de 40, 0. ¿Qué se acostumbra, jóvenes? Que hagan la división, ¿sí? Por lo menos que hagan el mismo procedimiento 2 o 3 veces como se requiere. Entonces, el residuo es 0, por eso es un decimal exacto. Este es un decimal exacto porque tuvo fin, ¿sí? Si no tiene fin, entonces debe ser otro tipo. Vamos a seguir, jóvenes, vamos a seguir. Por acá tenemos la actividad número 2, ¿sí? La actividad número 2 que vamos a explicar en el siguiente video. Hasta luego, jóvenes. Bendiciones. Es un gusto ser su profesor de matemáticas. Hasta luego.